Gracias, buenos días a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Silvia González, soy socia del área de impuestos y legal de la firma Grant Thornton. Como todos los jueves, estamos aquí con un tema que puede ser de mucha ayuda en sus actividades diarias. Obviamente, nuestro tema del día de hoy está enfocado en el tema de impuestos y como vamos a ir conversando, parece ser un tema pues sencillo, sin embargo, siempre es bueno repasar, tener claro algunos tips o recomendaciones que son muy importantes a la hora de gestionar este tipo de trámites ante la administración tributaria, que como les decía, no es en vano pues tenerlos presentes, sobre todo también porque por ahí hay algunos mitos relacionados con las solicitudes de devoluciones que pues nos dan temor muchas veces de gestionar ante la administración, pues pensando o teniendo un criterio de fiscalización. Sin embargo, vamos a ver que pues es muy importante considerar estos consejos a efectos de poder solicitar una devolución, saber cuáles son los efectos ante la administración tributaria y los efectos que podría tener para nosotros como contribuyente, sobre todo porque los saldos a favor pues no deja de ser flujo que tiene la administración en sus arcas y que muchas veces pues tenemos algunas dificultades más por la logística o por la forma en que se trabaja pues cada contribuyente, siendo importante pues también tener derecho a esa recuperación que la misma normativa nos da al efecto. Me acompaña hoy la licenciada Claudia Cabezas, a quien le doy la palabra para que pueda presentarse. Buenos días, un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Nosotras estaremos, como ya le indicó doña Silvia, comentándoles sobre todo lo relacionado con la gestión de la solicitud de devolución, específicamente de IVA y de renta, a sabiendas de que existen otros impuestos, otras recuperaciones que pueden hacerse. Entonces acá les vamos a hablar de generalidades y con muchísimo gusto al final de nuestra presentación atenderemos cualquier consulta que ustedes tengan. A efectos de pues iniciar nuestra presentación, tener claro cuáles van a ser los temas que vamos a abarcar. Como siempre, lo importante es que ustedes tengan claridad de estos temas y obviamente cualquier duda o aclaración que requieran, pues puedan gestionarlas al final de nuestra presentación. Bueno, vamos a ver cómo se originan los saldos a favor, quiénes pueden solicitar saldos o impuestos que tenemos. En este caso, obviamente, nos vamos a enfocar en el impuesto sobre la renta y el impuesto del valor agregado. Sin embargo, hay otros impuestos que pueden solicitarse de devolución que ahora los vamos a mencionar. ¿Cuáles son los requisitos generales para presentar una solicitud? Algunas recomendaciones de esta gestión. Por experiencia, ya nosotros pues hemos tenido solicitudes de devolución pacíficas, como otras un poco más revoltosas, por decirlo así, donde pues hemos tenido una buena retroalimentación a efectos de que el contribuyente tenga claridad de cómo gestionar este tipo de trámite. Bueno, efectos de la presentación de la solicitud de devolución, que aquí es donde pues destacamos o hacemos el asterisco, que es el que pues muchas veces nos da un poco de temor en relación a las banderas rojas que puedan levantarse en cuanto a criterios de selección, ¿verdad? O realizar fiscalizaciones al contribuyente a través de este tipo de mecanismos. Y pues vamos a comentar también alguna jurisprudencia pues reciente en relación con el tema de las devoluciones. Para empezar, ¿cómo se originan los saldos a favor de impuestos? Esto obviamente va a depender mucho de la actividad económica que realicen los contribuyentes y sobre todo con el impuesto del valor agregado pueden generarse saldos o créditos a favor, como les digo, dependiendo de si tienen muchas ventas exentas que generan créditos, el tema de los datáfonos y demás que vamos a explicar, pero sí, obviamente va a depender de cada contribuyente y la forma en que realiza su actividad. Por ejemplo, en el caso del impuesto a las utilidades, pues rentas y ganancias, rentas de capital y ganancias de capital,
pueden generarse en este tipo de saldos, ¿verdad? Cuando hablamos saldos a favor es cuando por alguna razón más bien no me da para un pago de impuestos, sino más bien me genera un crédito a favor en mi estado de cuenta tributario que como sabemos y también hemos pues comentado en otros webinars que hemos desarrollado en la firma, no necesariamente están al día, generan pues obviamente diferencias de impuestos, porque uno de los temas importantes a considerar a la hora de valorar pues no solamente el saldo a favor que tenemos, sino también las posibilidades de presentar una solicitud de devolución, es si ya estos saldos pues no los podemos agotar a través de mecanismos como la compensación. Entonces, bueno, si se dio un doble pago, ¿verdad? Un pago en exceso o un pago por error, estos temas, pues obviamente no son los que queremos, ¿verdad? Pero podrían darse, por ejemplo, cuando en vez de los sistemas del banco están lentos o demás, ¿verdad? Que puede darse pues un doble pago, ¿verdad? O existe o se identifica algún tipo de error en la misma declaración de impuestos presentada que pues obviamente genere y que su rectificación genere el crédito a favor. Las retenciones por los adquirentes, recordemos que los adquirentes, así lo la normativa a los administradores de los datáfonos para efectos de recibir pagos a través de tarjetas de crédito y débito. Pues teníamos antes el impuesto al impuesto del valor agregado, perdón, el impuesto de ventas, que eran los únicos que se retenían a través de estos mecanismos. Posteriormente, pues pasa a ser impuesto de valor agregado y también, pues ya hace pues, varios años, como en el 2015, 2016, pues la administración a través de las reformas que se dieron en el 2012, pues incluye también una retención que es como de un 1.76 más o menos, 78 de impuestos sobre la renta. Entonces, obviamente estos créditos a favor que se van acumulando, pues pueden tener en este caso un saldo o va generando o acumulando saldos. Cuando hacemos ventas al Estado o sus instituciones, los pagos que nos realizan de las facturas nos retienen un 2%. Y, bueno, y pagos a cuenta del impuesto sobre las utilidades, que son los famosos pagos parciales, que en veces pues tenemos picos, ¿verdad? Donde tenemos años con bastantes ingresos o impuestos, ¿verdad? Que obviamente si después hay una baja, pues va a generar que el pago parcial sea más elevado que el impuesto que finalmente pues vamos a cancelar, generándose esos saldos. Algo que es aquí tal vez para efectos del impuesto sobre la renta importante tener pues claridad para efectos de poder contar con ese saldo a favor, es que no solamente lo generemos, ¿verdad? Sino que también lo podamos declarar y tener, pues en este caso, claridad del momento en que los podemos utilizar o los podemos disponer. ¿Qué les digo? Por ejemplo, en el caso de las retenciones de impuestos sobre la renta relacionadas con los pagos de tarjetas de crédito y débito, esto los tenemos que ir, pues obviamente, acumulando durante todo el periodo fiscal, en este caso de enero a diciembre, debidamente respaldados con las certificaciones o las constancias que nos emiten, en este caso, los entes bancarios para efectos de respaldar cuántos son los montos retenidos y tenemos que presentarlo o declararlo en la declaración de 101 de impuestos sobre la renta, en este caso del periodo 2023 que presentamos en marzo. Entonces, a pesar de que ya tenemos estos saldos a favor, o podríamos decir, tenemos estos créditos o estas retenciones a través de todo el periodo fiscal, no podemos disponerlos si no es, uno, para pagar pagos parciales, porque así lo establece la norma expresamente, o cuando yo ya presento mi declaración de renta, pues ahí pues tengo la casilla para retenerlos, que también ahí hay que tener un poquito de cuidado porque a la hora de declararlo en el de 101 del impuesto sobre la renta, hay dos casillas con retenciones de este tipo que tienden a confundirse, porque normalmente hay una que dice retenciones del 2% y otra que dice otras retenciones permitidas por ley. Las retenciones del 2% son solamente las del Estado.
aunque en su momento se le mantenía que los temas de las retenciones de tarjetas era también del 2%, en realidad no van en esa casilla, esas van en otras retenciones permitidas por ley. Entonces, para efectos no solamente de claridad en la declaración, como les decía, que es en el momento en que ya puedo pues, disponer de esos saldos, sino también porque la administración, y obviamente es por el cruce que ellos utilizan de los sistemas para acreditar, ¿verdad? Y para efectos de saber jalar estos saldos a favor al estado de cuenta, si nosotros incluimos, por ejemplo, las retenciones de los datáfonos en las retenciones del 2%, el sistema de ellos no los van a identificar porque el 2% solamente van a ser aquellas que son declaraciones de instituciones del Estado. Entonces, ahí comenzamos a tener algunas diferencias en los saldos a favor que, pues, obviamente después tenemos que validar a la hora de, pues, estar claros para tramitar una solicitud de devolución. En el caso del impuesto de valor agregado, pues obviamente va a depender si exporto, tengo crédito pleno, ¿verdad? Si no tengo las famosas cartas esas que tramitamos a través de Exonet para comprar sin IVA, pues obviamente podemos llegar a acumular créditos de IVA con el tiempo. Obviamente, cuando tengo ventas exoneradas o no sujetas, adquisición de maquinaria de alto valor. ¿Por qué? Porque normalmente si adquiero un activo, tengo obviamente ahora derecho a este crédito financiero y aplicármelo de una vez. Entonces eso podría de alguna forma desnivelarme más crédito, ¿verdad? En relación con las ventas que realice mensual. Obviamente las retenciones por los datáfonos y créditos por la compra, bueno, normal de bienes y servicios bajo, digamos, la trazabilidad y el comportamiento de crédito y débito que tiene este impuesto. Entonces, estos saldos, como les digo, se pueden originar a través de todos estos posibles mecanismos, pero obviamente aquí lo importante a la hora de determinarlos es pues su respaldo y su motivación a efectos de poder valorar, pedir una devolución de impuestos. ¿Quiénes pueden solicitar una devolución? Vamos a ver, en principio tenemos los contribuyentes debidamente inscritos bajo los términos que pues hemos comentado, que somos los contribuyentes que tenemos una actividad, presentamos declaraciones de IVA, presentamos declaraciones de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Y que bajo los criterios que comentamos, pues tendremos este derecho a solicitar una devolución. Y sin embargo, hay unas excepciones que lo permite la norma que no necesariamente está enfocada a un contribuyente inscrito. Y aquí el ejemplo más claro y más ilustrativo es con la incorporación del IVA y el impuesto del valor agregado que se cancela para los servicios digitales transfronterizos, que son aquellos que obviamente nos van a gravar con IVA por compras digitales o que se hagan a proveedores del exterior, ¿verdad? Que esto fue también un boom cuando hablaban que estaba grabado Netflix, que estaba pues grabado algunas de estas plataformas que nos iban a cobrar IVA. Recordemos, nada más a nivel de repaso, que este IVA se puede, digamos, cancelar a través de tres mecanismos. Uno, ¿verdad? Que la entidad del exterior esté inscrita en tributación y que ellos mismos le cobren a usted el IVA cuando factura. Y pongo el ejemplo más sencillo, ¿verdad? Y más conocido, que es Netflix, se le cobra el IVA y ellos mismos tienen un mecanismo para pagárselo al fisco, aunque son entidades del exterior. Dos, que es que hay un acuerdo entre la administración tributaria y los entes bancarios que manejan el tema de las tarjetas de crédito y de débito, donde pues ellos tienen ya una lista específica donde ellos a través de su estado de cuenta de su tarjeta de forma mensual pues le va a cobrar ese IVA para enterárselo al fisco. ¿Qué pasa? Que aquí obviamente este tipo de mecanismos están muy enfocados al consumidor final y no tanto a un contribuyente que tiene que presentar declaraciones. Silvia adquiere un tiquete de avión o adquiere un hospedaje de un hotel en el exterior, pero en mi estado de cuenta bancario viene
acreditado y me cobran ese IVA por ese servicio. Obviamente ese servicio no se va a prestar en Costa Rica, se va a prestar en el exterior porque yo hice una reserva para un hotel en otro país. Entonces, yo me veo perjudicada porque me están cobrando un IVA que no corresponde. Entonces, la administración también pues ha creado mecanismos a través de resoluciones donde tendré que cumplir con los mismos requisitos que cualquier otro contribuyente para ir a pedir una devolución, en este caso demostrando que ese servicio fue prestado en el exterior, que se me fue cobrado el IVA y que me lo reintegren a mis cuentas porque ese IVA pues no debió ser cobrado. Obviamente aquí la entidad bancaria pues no es el ente que nos va a devolver. Aquí sí tendríamos que acudir directamente a la administración tributaria a solicitar esa devolución directamente. Ahora bien, para efectos de realizar estas devoluciones, tenemos una serie de requisitos que la misma normativa nos ha brindado, el código de normas, el reglamento y las resoluciones que la misma administración emite con los requisitos específicos por cada uno de estos impuestos. Actualmente la resolución vigente es la 48/2022 de la Dirección General de Tributación. Y como primer requisito de esencial, que es el formulario, el 402, se presenta debidamente incorporada cada una de la información. Ese es el formulario y ese es el requisito base para una devolución, porque la administración, mediante sus formularios que ha creado para diferentes gestiones ante esta entidad, recibe y tiene los parámetros para saber si el contribuyente, en este caso el gestionante, está cumpliendo con todos estos requisitos. Entonces, es muy importante que este formulario de 402, que es la solicitud de devolución, cumpla, que esté firmado, pero firmado por el representante o que goce poder suficiente para hacer esa gestión dentro de la empresa. Que esta firma, que es algo muy importante, esté validada, por ejemplo, si es una firma digital, que goce con todos los parámetros de central directo, para efectos de que pueda hacerse la gestión. ¿Por qué? Porque si no es así, la administración empieza a realizar prevenciones y esto ya atrasa esta devolución. Que se presente en PDF es el formato oficial que solicita la administración. Ahora, este formulario lo que requiere básicamente es los datos de la persona solicitante, el contribuyente solicitante, si es una sociedad, que tenga el número de identificación de ambos, tanto del representante como de la empresa, que se indique el monto, que se indique el periodo específico y también que se indique el motivo por el cual nace. Entonces, por ejemplo, el motivo se indica la normativa por la cual proviene, se indica que es exoneración y ahí se va haciendo la lista de qué se está del fundamento legal por el cual proviene. También se solicita que se indique los documentos anexos o adicionales. Normalmente, en una solicitud de devolución, siempre recomendamos hacer una nota adjunta explicativa de la procedencia del saldo y de las aplicaciones que se hacen, porque, por ejemplo, en muchísimos casos, para efectos de llegar a un monto de devolución, de previo tuvo que haberse hecho una serie de compensaciones y de pagos, y entonces eso se recomienda de una vez explicarlo en la nota, indicando cómo se aplicó los saldos y cuál es el saldo que yo ya estoy pidiendo como saldo final. Que se indique la prueba, la procedencia, que venga firmado y que venga con autorización o poder para la persona que lo vaya a presentar en caso de que el representante legal no lo esté presentando directamente, sea en su perfil o sea de forma presencial. Que son las únicas dos formas que la administración ha establecido para poder presentar esta gestión. No se puede presentar por correo, sino que solo hay una línea en Travi para poderlo presentar o se admite también ser presentado de forma presencial. Además de eso, tiene que estar firmado, como ya lo indicamos, y tiene que estar con los timbres y la firma también tiene que estar autenticada, aunque sea una firma digital. Bueno, ya se indicó, la presentación tiene que ser personal o por Travi y tiene que ser por periodo fiscal. ¿A qué nos referimos? Bueno, renta, evidentemente, es el periodo ordinario, cuando corresponde de enero a diciembre,
Y los saldos de devolución que vamos a pedir de IVA tienen que ser por periodo, es decir, tiene que hacerse un formulario por enero, por febrero, un formulario por marzo, abril, etcétera, de cada uno de esos periodos que se está solicitando. En la nota que se hace la explicación, ahí sí se puede identificar un monto total, pero igual tiene que haber una segregación por periodo de lo que se está solicitando. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay contribuyentes que cometen el error de hacer una solicitud o un solo formulario por los 12 meses, cuando el periodo fiscal es mensual. Entonces, esto es muy importante. Además de esto, una vez presentada la solicitud, lo primero que la administración corrobora es que se esté al día tanto con las obligaciones formales y materiales. ¿Eso qué quiere decir? La administración no realiza devolución si el contribuyente tiene pendientes de presentar declaraciones y tiene pendientes el pago de impuestos. En este tema del pago de impuestos es muy importante también revisarlo y más adelante lo vemos con el tema de las sanciones, porque lo primero que hace la administración una vez estén con el análisis de la devolución es observar si existen deudas pendientes y aplicar el pago de compensaciones, lo cual me va a disminuir el monto que yo estoy solicitando y la administración lo ve como que no es un monto real el solicitado con el que al final se va a entregar y me pueden sancionar por esa diferencia. Más adelante lo conversamos. Tiene que ser presentado ante la administración tributaria competente. Cuando se presenta por TRAVI, en la mayoría de las ocasiones ya el TRAVI le asigna de forma automática a la administración competente por contribuyente, pero cuando no es así, tiene que seleccionarse por el domicilio real del contribuyente. En caso de que no sean contribuyentes los que están presentando esa solicitud, sino, por ejemplo, que lo comentaba doña Silvia, para aquellas personas que hacen solicitud del IVA por servicios transfronterizos, y se puede presentar por TRAVI, es decir, a través de su portal, selecciona la administración que en principio del domicilio o residencia, o si no, igual acude de forma presencial a presentar la solicitud con que le sea más cercano o de acuerdo a su domicilio, porque es lo primero que la administración identifica cuando se va a presentar de forma presencial. Le empiezan a decir cuál es su domicilio, cuál es su administración, o indíqueme si no tiene una asignada a nivel tributario porque no es contribuyente, donde usted vive, e incluso a veces le pueden pedir alguna prueba como un recibo de luz, un recibo de agua para identificarlo. La justificación del origen y el respaldo. Este requisito es esencial, sobre todo porque tenemos que validar adecuadamente que el saldo que estamos pidiendo realmente lo tenemos. No basta, por ejemplo, que lo veamos reflejado en un estado de cuenta tributario, porque normalmente esos estados de cuenta no están actualizados y la misma administración hace la advertencia que eso no refleja cuando emiten los estados de cuenta, que no reflejan un monto final o un monto total, sino que es la impresión que en ese momento a mí me dan del estado de cuenta. Como le digo, no siempre está actualizado. Entonces, ¿qué es importante acá? Acá es importante que se revise detalladamente la contabilidad, que no se haya utilizado para hacer compensaciones, que no se haya utilizado para hacer el pago de otros impuestos y que esté debidamente justificado con la normativa y en relación con la actividad que se realiza. ¿Por qué? Porque también hemos visto en muchas ocasiones que se hace solicitudes de devolución de saldos y la procedencia no tiene relación con la actividad que se realiza. Entonces la administración empieza a realizar cuestionamientos. Su actividad inscrita es A, porque usted me está pidiendo o porque me está pidiendo la solicitud de devolución de saldos que provienen de una justificación normativa que no le aplica a usted para su situación. Entonces siempre es importante tener claridad de la justificación de la devolución que estamos brindando. Ahora bien, también se solicita la constancia de la cuenta IBAN para efectos de que una vez se valide que la devolución sí procede, poder hacer el depósito. Ese depósito, una vez que le notifican al contribuyente la resolución de que sí procede,
se hace de forma muy expedita y se hace de forma automática. La administración competente lo transfiere a Tesorería Nacional y a los pocos días ya está depositado. ¿Por qué? Porque no le sirve atrasar el pago o la devolución porque también le van corriendo intereses. Normalmente las resoluciones indican la fecha exacta a la cual está computado los intereses de devolución, cuando proceden los intereses, por supuesto, y si se deposita después de esa fecha, bueno, se puede hacer la solicitud adicional de que no se pagó en tiempo. Medio para recibir notificaciones, siempre es muy importante para que se tenga la comunicación entre la administración y el contribuyente, sobre todo cuando la administración hace requerimientos adicionales de información, y también los timbres, que en muchos casos se gestionan devoluciones, no se ponen los timbres y son atrasos porque la administración hace requerimientos, cuando ya pudo haber pasado como la solicitud de una vez y que pase a la segunda etapa sin tener que hacerme ninguna prevención. Ahora bien, tips en la gestión de la solicitud de devolución. Acá tal vez un tip importante que doña Silvia comentaba es en el tema de las declaraciones. Si un saldo no se refleja a nivel de declaración, la administración me cuestiona de que ese saldo no fue declarado y que por tanto ese saldo no existe. Lo mismo sucede cuando se hace la declaración en una casilla incorrecta. Doña Silvia ahora lo menciona. Por ejemplo, yo sé que yo tengo como contribuyente saldos de retenciones de tarjetas, pero lo declaré en la casilla del 2%, que son las ventas al Estado. La administración me dice, yo no tengo en mi estado de cuenta reflejado que usted tenga esa retención por datáfonos. Entonces, ¿qué procede? Procede a hacer rectificaciones para declararlo de forma correcta. Ahí tengo todo un tema porque con estas rectificaciones, además, corro el periodo de prescripción, que también es muy importante. En la solicitud de devolución también me interrumpe la prescripción y es un tema adicional que tenemos que hacer, que valorar para efectos de estas gestiones. La firma digital válida, como les comenté anteriormente, revisar la firma de previo a enviar la información para no ocasionar ningún atraso, de que cumpla con todos los parámetros de central directo. Responder los requerimientos dentro del plazo. Eso es importante cuando se hace cualquier tipo de requerimientos. Normalmente, bueno, se dan 10 días porque es lo que la normativa le establece a la administración, aunque sea algo pequeño, aunque sea un timbre, aunque sea la corrección de la firma, lo que brindan son 10 días. Entonces, primero responder en tiempo, que quede la prueba de que se está respondiendo, es decir, que quede que se hizo por correo, por ejemplo, no solo hacer la corrección de la firma sin informar. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, a mí me declaran el trámite sin derecho al trámite y lo archivan y lo cierran. No implica que no lo pueda presentar después, lo que implica es un atraso adicional en tiempo sobre la solicitud que yo ya presenté y siempre claramente manteniendo la solicitud de devolución dentro del periodo de prescripción de los 4 años. Autorización o poder especial. Acá siempre igual la administración verifica de que primero quien esté haciendo la gestión tenga las calidades suficientes para esta gestión. Entonces, se aporta el poder en caso de ser una persona jurídica. Y además, que quien esté gestionando o quien haya presentado la gestión por TRAVI, que no sea ese representante legal, tenga una autorización con amplias facultades o un poder especial con amplias facultades que me delimite y me explique cada una de las gestiones que puede hacer. Es decir, puede presentar la solicitud, puede consultar el estado, puede pedir el expediente y cada una de estas de forma pautada para efectos de que cumpla con cualquier gestión que deba cumplir. El estado de cuenta tributario es lo que les comentaba, no basta con que un contribuyente vea y solicite lo que se le refleje en el estado de cuenta. Siempre tiene que validar su contabilidad y tiene que estar clarísimo de que el monto solicitado es el que se está pidiendo. ¿Por qué? Y acá es muy importante. En ocasiones
la administración incluso hemos visto casos en los cuales dice, no, ese monto yo no se lo valido. ¿Por qué? Porque usted no tiene la prueba suficiente, no tiene la constancia en su contabilidad y no basta con un estado de cuenta, como les comenté, que es una impresión de lo cual yo hice. Okay. Gestiones del traslado de créditos por fusión. Bueno, ese también es un tema muy importante que las empresas tienen que valorar. Cuando existen fusiones, el sistema de la administración tributaria no traslada de forma automática esos saldos. Entonces, ¿qué sucede? Hemos visto casos en los que las empresas creen que están utilizando saldos que tienen en su contabilidad, pero realmente la administración tributaria no lo tiene en los estados de cuenta porque nunca se dio ese traslado. Entonces, de previo a hacer una solicitud de devolución o de previo a hacer una compensación de saldos por fusión, lo primero que tiene que hacerse es la solicitud de este traslado del saldo de la fusionada, de la absorbida, para que quede en la sociedad sobreviviente. Y ya luego se valora si se hace la solicitud de devolución o compensación. ¿De qué depende en muchos casos que hay una solicitud de devolución más allá que una compensación? Bueno, una prescripción. ¿Por qué? Lo primero que se debe valorar es si yo estoy seguro que ya yo no voy a recuperar ese crédito que yo tengo en el plazo antes de que me genere la prescripción. Eso es muy importante para efectos de tener un control del crédito y para efectos además de generar flujo de caja, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tener ese cuidado al momento de tener pues saldos a favores muy altos para efectos de que no prescriban y que la empresa pierda estos montos. El soporte contable, como les indicamos, no solo hacer la solicitud con lo que creemos, sino que tener el soporte en caso de que a mí la administración me requiera información adicional y yo le pueda dar explicaciones y prueba suficiente de qué fue lo que compensé, de cómo fue que lo apliqué, cada monto, desde lo antiguo hasta el actual, de cómo lo fui aplicando, para efectos de que en caso de cuestionamiento no se me invalide una porción o la totalidad de la solicitud de devolución que estoy haciendo. Y el desistimiento. Tal vez se me permite seguir un momentito. Sí, agregar a este tema del soporte contable y la revisión de la conciliación del saldo a favor. Hay dos temas importantes que debemos tener en cuenta a la hora de hacer esta conciliación, porque como bien mencionaba Claudia, el pedir algo que después no tengo o que no me cierre con lo que el estudio que pueda hacer la administración, pues me puede rechazar la devolución en el peor de los casos o rechazármela parcialmente y de ahí que pues obviamente pueda, como vamos a ver también ahora más claro, me pueden sancionar. Uno, recordemos que si tenemos saldos a favor y utilizamos para compensación, debemos utilizar los saldos más viejos para compensar esos impuestos más viejos, no usar los más nuevos o de alguna forma escoger, ¿verdad? Cuál saldo puedo aplicar para una deuda o demás. ¿Por qué esto? Porque si no, vamos a perder los saldos más viejos, la administración los pierde y después podemos generar saldos a favor, perdón, en contra, si no llevamos esta imputación de pagos, que es lo que utiliza la administración, que con el saldo más viejo se imputa a intereses, sanciones y después a impuestos. Entonces, para tener claro que vamos como de atrás para adelante a efectos de ir gastando si los estamos utilizando para compensar como forma de pago. Y segundo, cuando llevamos a cabo una rectificación de declaraciones que generan saldos a favor, ya esta discusión la tenemos de alguna forma perdida con la administración y porque así también funciona el sistema de ellos a la hora de generar los saldos a favor, es que el saldo va a generarse en el momento en que rectifico la declaración. Entonces, por ejemplo, si yo me equivoqué en mi declaración de IVA de enero 2023, la rectifico hoy, enero 2024, y eso me genera un saldo a favor, yo no podría utilizar ese saldo a favor para pagar impuestos del 2023 porque no lo tenía. Lo voy a tener a partir del 2024, que es cuando presento esa declaración. Entonces yo podría generar para efectos de compensar o para efectos de pedir devolución a partir de enero 2024, que fue que presenté la declaración rectificativa.
Entonces, esto es muy importante porque uno dice, ah, no, rectifiqué enero 2023, desde enero 2023 tengo este saldo a favor. Ya, como les digo, ya esto lo hemos discutido, incluso hay fallos del Tribunal Fiscal que así lo confirman, que no podemos hacer mucho con eso. Entonces, si rectifico 2023 en el 2024, estoy corrigiendo, sí, la declaración vieja, pero estoy generando el crédito a favor a partir del el momento en que rectifico. El sistema no lo va a aplicar de forma retroactiva, va a generar el saldo en el 2024. Entonces, como les digo, si yo utilizo este saldo para pagar a futuro, perfecto, para compensar o para pedir devolución, pero no lo podría hacer para efectos de, digamos, retroactivos porque no lo tenía, digamos, reflejado como tal en el estado de cuenta por ese, digamos, esa corrección que se hizo o esa rectificación de declaración. Entonces, estos son como los temas fundamentales a la hora, digamos, de hacer ese soporte contable para saber si tengo o no ese saldo a favor, ¿verdad? ¿Cómo imputé para efectos de compensaciones con saldos viejos? Si hubo rectificaciones, incluso con el tema de retenciones del Estado. Hemos llegado al absurdo que tenemos la constancia de la, digamos, de una municipalidad de que nos hicieron una retención, pero ellos no lo pagan al Estado. Entonces el Estado nos dice, mire, yo no le puedo aceptar esa retención porque a mí nadie me la ha pagado, cuando debería ser también una tarea de parte de ellos el ir a las municipalidades y rastrear esos saldos de por qué no se lo han pagado, porque quien está incumpliendo son ellos, a nosotros no lo retuvieron. Entonces, incluso eso también lo hemos de alguna forma discutido y la administración también lo ha aceptado de que si nosotros tenemos el comprobante debidamente firmado por una institución, pues ese saldo a favor deberían reconocérnoslo y ya ellos como administración pues ir a cobrar a quien el agente de retención pues que en ese caso, pues no ha cumplido con su obligación, digamos, de depositarlo a favor del fisco. Entonces, vean cómo parece complejo, ¿verdad? El tema de cómo tengo que ir conciliando esos saldos, sobre todo si de alguna forma, por ejemplo, en IVA, que es muy posible que generemos créditos a favor, que también esto es como una regla importante a tener ahí en consideración. Si yo tengo un saldo a favor en IVA, en una declaración de IVA, y no lo gasto en los siguientes 3 meses o siguientes 3 periodos, pues yo puedo utilizar ese crédito para compensar otros impuestos, no sé, IVA, perdón, renta, retenciones de salarios, por ejemplo. Entonces ya estoy cruzando incluso impuestos en la forma en que yo voy conciliando estos saldos para poder decir cuánto es realmente lo que tengo disponible y ya no voy a recuperar sobre, por eso les digo, a través de estos mecanismos de compensación y si tengo que optar entonces en este caso por la devolución, pensando incluso que tenga acumulado pues un saldo que pues ya tenga cierto tiempo y que pues pueda perderlo a través de la prescripción y que tenga pues obviamente que ir a solicitarlo. Entonces ahí es muy importante considerar ese tema a la hora de respaldar y gestionar esta conciliación. Y por último, dentro de estos tips que le hemos estado brindando, es importante también que la empresa o el gestionante en la solicitud sepa y tenga claro la figura del desistimiento. ¿En qué sentido? Si la sociedad desiste de su gestión de devolución, no lo pueden sancionar, que son las sanciones o la sanción que vamos a hablar más adelante. ¿En qué momento debería presentarse este desistimiento? Bueno, cuando ya la gestión efectivamente está reflejando o por las preguntas que se están realizando, se está reflejando que el monto que yo solicité realmente no es el monto que procede, que ya la administración validó que en realidad se aplicaron, por ejemplo, una serie de compensaciones o que ese saldo se utilizó para pagos de otras gestiones y yo realmente no estoy teniendo ese saldo. ¿Por qué? Porque siempre me van a sancionar con la diferencia que no procede. No, tal vez nada más para efectos técnicos, desistimiento es decir nosotros a la administración expresamente ya no quiero continuar con la devolución, porque es eso, porque precisamente como menciona Claudia, ahora presentamos la devolución, comienzan a darse requerimientos de información de la administración que nos pueden generar ya de alguna forma dudas de cómo presentamos la información, entonces es mejor decir a la administración, renuncio al trámite. Eso no significa que yo pueda presentar después si estoy en plazos de prescripción y demás, pero eso es lo que significa un desistimiento y que la administración ha aceptado pacíficamente sin ninguna consecuencia más que el archivo de la gestión.
Ahora bien, ¿cuáles son los efectos que tiene esta presentación de solicitud de devolución? Bueno, primero que todo la prescripción, y ya lo hemos venido comentando. Yo tengo que presentar la solicitud de previo a que transcurran los cuatro años de prescripción, que es el periodo que rige actualmente, y también tengo que saber que al presentar esta solicitud me interrumpe la prescripción. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante para efectos de validar, en muchos casos, costos y beneficios. ¿Por qué? Porque, bueno, incluso esa solicitud de devolución es uno de los parámetros para hacer la comprobación fiscal de cada periodo, es decir, para fiscalizar. Entonces, perfectamente, una vez presentada la solicitud de devolución, la avanza si el funcionario que tiene esta gestión valida que tiene ciertas diferencias dentro de la información que está revisando, puede notificarse un acta de suspensión y se le traslada al departamento de fiscalización para realmente hacer una fiscalización y un requerimiento detallado de la contabilidad y del periodo de la empresa. Esto es muy importante. Compensaciones de oficio, ya se lo veníamos también. Un tema importante a considerar con el tema del cómputo del plazo de prescripción. La prescripción para devoluciones se computa de forma diferente a la prescripción de los impuestos. Los impuestos, digamos, o una declaración se computa a partir del primer día del mes siguiente en que se pagó o se canceló el impuesto. Entonces, digamos, si el IVA de diciembre de 23 venció el 15 de enero del 2024, la prescripción va a comenzar a computarse a partir del 1 de febrero. En el caso de las devoluciones, los 4 años se computan de fecha a fecha. Entonces, por ejemplo, si yo el saldo a favor lo generé en la declaración de enero 2023, que se presentó el 15 de febrero del 2023, la prescripción comienza a computarse a partir del 16 de febrero del 2023 y ahí comenzamos a contar de fecha a fecha los 4 años. Entonces, eso es muy importante porque por días, ¿verdad? Hemos tenido gestiones que se han presentado ya prescritas y en eso sí, obviamente la administración va a tomar este tipo de líneas grises, ¿verdad? No líneas grises, sino estos días en contra del contribuyente, precisamente, pues obviamente para no devolver impuestos. Compensaciones de oficio, la administración tiene la facultad de que una vez realizada la solicitud de devolución, empezar a compensar lo que aparece en el estado de cuenta pendiente. Por eso les decíamos que es muy importante primero y de previo a presentar la solicitud de devolución que se realicen todas las compensaciones que se tenga. ¿Por qué? Porque si ellos realizan compensaciones, realmente el monto que me van a devolver no es el que pedí y ahí es donde nacen las sanciones que se aplican. Intereses. La solicitud de devolución genera intereses a partir del tercer mes que se realizó la solicitud de devolución. Es importante también entender que cuando hay requerimientos y mientras está pendiente la entrega de información, hay suspensión del cómputo de esos intereses o del plazo que hace que no transcurra o que no se genere todavía los intereses para empezar a generarlos. La suspensión por procedimiento, que era lo que les indicaba, hasta que no se termine la fiscalización que se abrió producto de esta devolución, no se puede hacer la devolución. Entonces, si al final del periodo me determinan que yo no tienen ningún ajuste de ese impuesto, procede la solicitud de devolución. Si me determinan algún ajuste, entonces ahí tengo que decidir si lo pago con ese saldo que yo ya estoy pidiendo en devolución, es decir, si lo compenso o si lo pago de otra forma para seguir con esa solicitud y presentar el desistimiento de esta solicitud de devolución. El tema del cargo a la partida de ingresos del periodo en que se ejecuta la devolución implica que el saldo o la devolución aplica en el periodo en que me emiten a mí la resolución y me dicen, efectivamente, le vamos a devolver la suma de tanto del periodo fiscal, pongámosle como enero 2023. Pero ese monto no me lo van a poner en enero 2023, sino que me lo van a poner en enero 2024 porque es hoy cuando me están resolviendo y para efectos de estado de cuenta, yo tengo esa devolución enero 2024. La infracción material del artículo 81, que es lo que hemos venido comentando.
Se sanciona con un 50%, con una multa pecuniaria de un 50% del monto que no procede. Cuando hay prescripción, sería del monto total. Cuando hay una diferencia entre lo que pedí y lo que me están devolviendo, también me sanciona. Entonces, la base es la diferencia y de esa base es el 50% de la sanción. Aquí, ¿qué sucede? ¿Y por qué tenemos que tener mucho cuidado? Por ejemplo, en IVA es muy recurrente que por las retenciones de datáfono, yo tengo registrado o o no reviso bien la certificación emitida por el banco y yo solicito, pongámosle, enero 100, febrero 100, marzo 100, pero resulta que era enero 50, febrero 50 y el resto era de marzo. A mí la administración, aunque el monto total yo sí lo tenga, me va a sancionar enero y febrero porque los montos que yo pedí no corresponden al monto real que yo tenía en esos periodos. Entonces, eso es muy importante que lo validemos y que realmente consignemos el monto correcto en cada uno de estos periodos, sobre todo, como le decimos, cuando es IVA, porque la solicitud o el formulario es individual. Esa sanción, cuando se nos notifica o cuando ya nosotros nos llega la resolución de la solicitud de devolución y ya nosotros sabemos que me van a sancionar porque hay una diferencia, tengo dos opciones. La sanción no es automática, me tienen que notificar también paralelamente un documento en el que me indiquen el procedimiento sancionatorio y yo puedo pagar en ese procedimiento. Pero si a mí no me notifican este documento en conjunto con la resolución de la solicitud de devolución, yo me puedo aplicar lo que son las disminuciones del artículo 88, que van desde el 80%, 50%, 25%, dependiendo de la etapa procedimental en la que me encuentre. Entonces, es muy importante que si yo identifico que va a haber una diferencia, desde el día en que me notifican la resolución, ya yo tomar cartas en el asunto para ver si me aplico la disminución del monto de la sanción del 80%. Entonces, esos son aspectos de importancia cuando ya yo estoy en la gestión de la devolución. También es importante que consideremos que si yo gestiono una devolución que no procede y que supere los 500 salarios base, la administración o el código también lo considera como el delito de fraude cuando se generan esos 500 salarios base y puede trasladar este expediente al ministerio para que se hagan las debidas gestiones y que se trate ya como un delito. La denegatoria o archivo, cuando hay denegatoria, como se mencionó, es porque la administración identificó que no procede esta solicitud y que por ende tiene las consecuencias de la sanción. Y el archivo es, por ejemplo, como o desistí o no presenté la información que me requirieron, entonces me lo archivan sin tener ningún problema, volverlo a presentar posteriormente. Y el tema de los recursos, cuando me lo deniegan, que puede ser total o parcialmente, se puede presentar dentro de los 30 días hábiles recurso ante el superior. Ahora bien, también traíamos como ejemplos de los criterios recientes, tanto del Ministerio de Hacienda como de lo resuelto por el Tribunal Fiscal Administrativo. En este criterio de la Dirección General de Tributación, lo que se está estableciendo es cuando hay un rechazo porque hubo una revisión, una fiscalización por parte de la dirección de las exoneraciones aplicadas, cuando hay un rechazo de esas exoneraciones, la empresa debe proceder a hacer el pago de los impuestos que procedían. Entonces, al realizar ese pago, me está generando un crédito. Lo que dice la empresa, lo que dice la Dirección General de Tributación es que en este caso yo puedo ir a solicitar la devolución, pero entonces de previo, y como se les mencionó anteriormente, yo tengo que rectificar las declaraciones para yo generar ese crédito en los periodos correspondientes y ahora sí poder ir a solicitar esta devolución. Entonces, siempre es muy importante que el crédito que yo estoy solicitando esté y se valide en la declaración jurada del periodo.
En este otro criterio, que es también de la Dirección General de Tributación, es una respuesta a una consulta que realizó una empresa que se encuentra en régimen de zonas francas. ¿Por qué? Porque acá existe un artículo, el 21 ter, inciso F, que le genera un crédito de un 10% a las empresas. ¿Qué es lo que resuelve? Bueno, ¿y por qué se genera este crédito? Bueno, se genera como gastos incurridos dentro del país en relación con los entretenimientos, a la capacitación de micros, pequeñas y medianas empresas que reúnan requisitos los establecidos reglamentariamente. Entonces, ¿qué fue lo que le respondió la administración? Perdón, la dirección al contribuyente le dijo, usted no me puede hacer solicitud de este crédito que se le está generando. Usted lo que puede hacer es una aplicación en el periodo que se le genera, que es muy importante también, una aplicación en este periodo, pero no me puede hacer la solicitud de evolución porque no está dándole ese derecho a la normativa. En esta resolución del Tribunal Fiscal Administrativo, lo que queremos demostrar, bueno, primero es que sí existen devoluciones, ¿verdad? También es un mito que se ha creado en que las empresas dicen, no, el Ministerio de Hacienda realmente no devuelve, no, el Ministerio de Hacienda, las administraciones sí devuelven. Son rigurosos en lo que realizan, son rigurosos en revisar cada uno de los detalles que componen ese monto de devolución, pero sí hay devoluciones. Entonces acá lo que establece es que se puede interponer recursos de apelación también cuando son devoluciones que se rechazan o cuando son devoluciones parciales. Y por supuesto el recurso se presenta sobre la proporción que me rechazaron y no sobre la totalidad. Entonces lo que me establece es que la solicitud de devolución sí tiene la posibilidad de recurrir por ser uno de los numerales que taxativamente establece el ordenamiento que gozan de esta segunda instancia. Acá, en esta resolución, la administración lo que resuelve es la devolución del impuesto, que en este caso era un impuesto de ganancias y pérdidas de capital del periodo de septiembre del 2019, donde el contribuyente, por error, había pagado un monto mayor del que correspondía. Entonces, lo que la administración resuelve es, yo le hago la devolución a partir de la fecha tal, sin embargo, no me corren intereses porque fue su error el que usted cometió al haber hecho este pago porque no fue un pago forzado. Acá, igual se resuelve la solicitud de devolución. En este caso, lo que se declara es que se devuelve, pero que por el tiempo adicional en que la administración dilató en resolver, se le devuelve con el pago de los intereses, desde la fecha en que tenía que devolvérselo hasta la efectiva fecha de pago. Acá, ¿cuál es un tema muy importante? Como se los decíamos, desde la solicitud de la gestión, se da el número de la cuenta IBAN y es en esa misma cuenta en la cual tiene que depositarse. Y aquí una advertencia, si en algún momento durante este procedimiento se hace algún cambio de cuentas, se necesita el dinero en otra cuenta, bueno, se tiene que aportar e indicarse oportunamente que hubo un cambio. ¿Por qué? Porque la administración no va a volver a preguntar si era ese número de cuenta al que le tengo que devolver. Como ya ese requisito estaba brindado, la administración asume que es ahí donde lo tiene que depositar. Y bueno, esas serían nuestros casos, ¿verdad? Que les aportamos y además de los tips y requisitos que les traíamos, entonces quedamos pendientes de si hay alguna consulta o duda. Listo, ahora sí. Muchas gracias a Silvia González, socia de Impuestos Ilegal, y Claudia Cabeza, consultora de Impuestos Ilegal, por la exposición de esta mañana. Tenemos varias consultas, vamos a ver cuáles de todas las que están acá podemos contestar. La primera dice, la fecha para presentar la devolución es en enero, después de cierre fiscal. No, la devolución la podemos presentar en cualquier momento. Yo estoy poniendo un ejemplo de enero como para efectos de poder, digamos, computar el tema de la prescripción y que nos quedara como claro, pero ustedes en cualquier momento, dentro del plazo de no prescripción, ¿verdad? Estos 4 años en el cómputo que les comentaban, pueden presentarla con todos sus requisitos. No hay un plazo para hacerlo. Obviamente dependerá si ese saldo a favor, por ejemplo,
corresponde al impuesto sobre la renta del periodo 2023 y no hemos presentado la declaración, pues obviamente tendremos que esperarnos hasta marzo para poderlo generar y poderlo pedir, ¿verdad? Esas son como las cositas que tenemos que hacer, pero si son periodos viejos de IVA o de renta, pues obviamente sí pueden presentarlo en cualquier momento. Listo. También otra consulta que tenemos acá dice, ¿debo pagar primero el saldo a cargo o la administración hace la compensación? Como les comentábamos, es preferible que se realice todas las compensaciones, incluso con este saldo que tenemos, ¿verdad? De previo a hacer la solicitud de devolución. ¿Por qué? Porque si la administración me aplica compensaciones con el saldo que yo estoy pidiendo, al final me determina que yo no poseo ese saldo total porque tuve que compensar, entonces me sancionan con el monto que no me están devolviendo. Eso es muy importante. Incluso sobre el saldo que se compensa, por más que me lo están aplicando en mi misma cuenta, me pueden sancionar. Muchas gracias, Claudia. Y otra consulta más que tenemos acá dice, buenos días, a raíz de pagos parciales tengo saldo a favor, ¿me lo pueden aplicar en futuros pagos de IVA? Además, si una red flag para que la administración me pueda, es una red flag para que la administración me pueda administrar, para que la administración me pueda fiscalizar, perdón. Muchas gracias. Vamos a ver, si son pagos parciales de periodos ya presentados y que ya he generado el crédito a favor con la presentación de renta, puedo utilizarlo para pagar IVA sin ningún problema o incluso retenciones, no sé, de pronto salarios, remesas al exterior, ya es un saldo que yo tengo disponible para compensar o utilizar como forma de pago, ¿verdad? Si es que todavía no he pedido la devolución. En el caso de, del criterio de selección para fiscalización, si yo pido devoluciones, pues obviamente eso sí está dentro de los criterios que tiene la administración. Y como mencionaba Claudia, pues obviamente una vez que se hace todo el estudio y ya tiene, en este caso, la persona que se solicitó la devolución, ya el gestor, por decirlo así, de la administración ya tiene todo el estudio y tiene que obviamente pedir 1 millón y me van a devolver 1 millón de colones, ellos sí se encuentran en obligación de trasladar el expediente, por así decirlo, a fiscalización para que valoren si se fiscaliza o no el contribuyente. Obviamente, en el fondo, no solamente la solicitud de devolución debería ser un criterio para efectos de una fiscalización. Si es un contribuyente que nunca se ha fiscalizado, ¿verdad? Rectificó muchísimas declaraciones, por ahí tiene alguno que otro paguillo tardío, además puede ser que o esté presentando pérdidas en algún momento en impuestos sobre la renta y estoy pidiendo IVA, pues obviamente ese tipo de cosas son las que terminan pues generando una fiscalización. Pero son, obviamente, como les digo, estudiados o casos estudiados, pero igual hay casos que se devuelven sin ningún tipo de fiscalización. O sea, es que obviamente es muy difícil para nosotros decir, ¿verdad?, cuál es la estadística de un sí o un no con fiscalización, si es criterio de selección para hacer revisión de Hacienda, pero incluso, vamos a ver, en las solicitudes de devolución de IVA, son mini fiscalizaciones, porque todavía en renta con pagos parciales es muy fácil decir, mire, si hice 3 pagos parciales, era un monto mucho mayor que el que pagué, entonces la devolución es como muy sencilla, por así decirlo. Las solicitudes de devolución de IVA son mucho más complejas y es muy posible, porque incluso eh, los créditos que estoy pidiendo, si son, por ejemplo, originados por compras, dentro de la solicitud habrá que presentar, ellos tienen ya como un formato de un Excel, ¿verdad? Donde estén el detalle de las compras, la factura, el proveedor, ¿verdad? Cómo lo declaro en cada mes. Entonces ya hay como una mini fiscalización para efectos de poder validar ese saldo que estamos pidiendo. Que si estoy exento, bueno, ¿a quién le vendió exento? ¿Dónde están las notas de exoneración? ¿Verdad? Ese tipo de cosas son las que se hacen, entonces ya entrar a una fiscalización más profunda en veces no es tan necesario porque ya hubo ese prechequeo, por decirlo así, o esa fiscalización de previo. Pero, como les digo, no podemos poner las manos en el fuego para decir que no nos van a fiscalizar porque sí es un criterio, pero igualmente sí sucede en muchos casos en que nos devuelven bajo este estudio del caso sin necesidad de una fiscalización más profunda. Muchas gracias. Vamos a hacer la última consulta. Gracias a todos los que han estado escribiendo acá. Dice, creo que va relacionado a lo que estaba hablando ahorita Silvia. En el caso de que la administración actualizara el factor de retención de IVA aplicado a ventas por tarjeta, generando por algunos
días un incremento en esa retención, ¿es posible generar una solicitud de devolución por estas retenciones aplicadas? En el caso de IVA, lo importante sería, bueno, lo importante no, tenemos que tener ese saldo, por decirlo así, acumulado por tres meses. Si ya después de 3 meses no lo gasté en, digamos, en la misma bicicleta del IVA, ¿verdad? Pagando el mismo impuesto, yo puedo ya después de esos 3 meses ir a pedir la devolución, digamos, de ese pico que se generó por el factor alto de retención sin ningún problema. Igual la motivación va a ser esa, ¿verdad? Muchísimas gracias a Silvia González, socia de Impuestos y Legal, y a Claudia Cabezas, consultora de Impuestos y Legal, ambas de la firma de Grant Thornton. Nada más recordarles y también para instarles a que Grant Thornton incursiona en la enseñanza y ha habilitado una nueva plataforma llamada Desarrollo Profesional GT, donde pueden conocer distintos cursos que vamos a estar habilitando prontamente para público general, estudiantes y profesionales. Si usted desea conocer más, puede ingresar a www.desarrolloprofesional-cr.com y conocer a detalle estos cursos que estaremos impartiendo para todos ustedes. Y si tienen dudas y desean conocer muchísimo más información, nos pueden escribir al correo desarrollogt@cr.gt.com. Te repito, desarrollogt@cr.gt.com. Y continuando con el tema de esta mañana, si ustedes desean recibir la información y el video, les vamos a pedir que nos escriban al correo de comunicación, como normalmente lo hemos estado gestionando, y en el transcurso de la semana siguiente les vamos a estar respondiendo y enviando toda esta información. Para cerrar, vamos a escuchar las palabras de despedida de nuestras expositoras. Iniciamos con Claudia Cabezas, consultora de impuestos. Claudia. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, gracias por las consultas y quedamos pendientes en caso de que tengan alguna duda adicional sobre estos temas. Muy buenos días. Muchas gracias, Claudia, y ahora también vamos a escuchar las palabras de cierre de Silvia González, nuestra socia. Como siempre, agradecerles su atención y obviamente en Grant Thornton siempre repetimos, nos preocupamos porque todos estén anuentes y conozcan estos temas porque son de aplicación práctica en nuestro día a día y que obviamente haya generado valor agregado pues los comentarios del día de hoy. Muchas gracias por la atención nuevamente y quedamos a sus órdenes para cualquier consulta a través de las vías de comunicación, como bien mencionaba ahora Catherine. Gracias. Y a ustedes muchas gracias por formar parte de la exposición de esta mañana y los invitamos a que estén al tanto de nuestras redes sociales para conocer los próximos temas que vamos a estar abordando en este tipo de espacios. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Hasta luego.